Bien, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Desde luego, para mí es un auténtico placer que esté hoy con nosotros don Miguel Cruz, un sabio vivo, un magnífico, extraordinario arabista y conocedor del mundo y del pensamiento islámico, cuyo prestigio, obvio es decirlo, pues tiene rango absolutamente internacional. Y desde luego es un honor para esta facultad tenerlo aquí y que haya querido hacer esta entrevista con mi buen amigo y colega, el profesor Emilio de Santiago, para incorporar a esta colección que ya tiene entidad y enjundia e importancia de los vídeos del intelectual y su memoria, que sin duda alguna pues constituyen uno de los principales acervos biográficos y de panorámica de las distintas ramas y saberes de las humanidades que en esta facultad ya nos gustaría impartirlas como los maestros que forman parte del ciclo del intelectual y su memoria, pero que en cualquier caso enriquecen de una manera muy notable nuestros fondos, en este caso videográficos, pero unos fondos que son también un testimonio para generaciones futuras. Dándole las gracias a don Miguel por haber aceptado nuestra invitación, reiterándole mi bienvenida personal e institucional y repitiendo que es un honor, don Miguel, que esté usted con nosotros, pues sin más le cedo la palabra al profesor Emilio de Santiago. Bien, pues en el año 1986 se iniciaba este bien hadado, bien pensado ciclo del intelectual y su memoria, y por curiosos azares del destino, pues era yo el que lo iniciaba, entrevistando a una persona muy querida en esta universidad y también del ilustre profesor don Miguel Cruz, que era don Emilio García Gómez. Continué después en otra entrevista a una mujer también realmente fulgurante en ese panorama intelectual de la vida granadina, que fue Elena Martín Vivaldi. Y ahora, cumpliéndose el adagio castellano de que no hay dos sin tres, pues tengo el alto honor y responsabilidad de entrevistar a don Miguel Cruz Hernández. Decía bien hadada porque ha seguido una singladura generalmente dedicada en exclusiva en la varia y polimorfa facetas que tiene el saber, pues a las figuras más destacadas. Y también bien pensada porque es ese intento de refugiar en la memoria las cosas que es tan humano, pues es sabiduría. Sabiduría es la memoria cuando acumula todas esas cosas que en un momento nos faltarán, que en algún momento están inexorablemente abocadas a afinar, a ultimarse, a desaparecer. Y entonces, en el sentido más, ¿cómo le diría yo a ustedes?, de recoger, de evocar tanta vida, tanta experiencia en una concepción manriqueña, muchas personas nos dejarán o nos han dejado el grato consuelo de su memoria. Por eso felicito al que tuvo la idea de hacer este ciclo, me parece que fue García Montero, y después también felicito un poco la andadura. Hoy tenemos a un hombre que es una voluntad, es decir, es una figura de las que nos van faltando para formar ese puzzle que son las generaciones, y es ese momento, llamaríamos, de extraordinaria efervescencia, de extraordinaria incidencia en la cultura española, que fue el momento de la República, ¿no? Aquel mundo esperanzado, aquel mundo bien trazado, y ya veremos de qué manera en su aspecto cultural. Después el devenir de las cosas pues las lleva a destinos insospechados. Él es también un niño de la República, como diría Aro Teglen. Él fue un hombre que nació en ese momento crucial, el año 20,
y que le toca vivir la infancia y le toca vivir los gozos y las sombras de esa etapa, ya les digo, crucial, vital, en realidad imprescindible para el conocimiento de la historia de la España actual. En mi juicio hay muchas cosas que son realmente envidiables y una de ellas, el profesor podrá corroborarlo, era precisamente a veces la organización modélica de los sistemas de enseñanza, que acaso después hemos tenido y tenemos, que es lo más terrible, este titubeo azaroso y este titubeo dañino, casi perverso diría yo, para el estudiante, que es no fijar claramente las directrices, los conductos por los que ha de caminarse para obtener un conocimiento, un saber. En esto hacemos tentativas, hacemos experimentos y creemos que con nuevas palabras y nuevas tecnologías estamos solucionando problemas. En realidad era como aquel espacio de un antiguo cómic que decía chistes nuevos, chistes viejos con caras nuevas. Estamos dándole vueltas y mareando perdices que ya hace mucho tiempo que fueron solucionadas de una manera inteligente, por aquello de que la inteligencia no envejece, ¿no? Se transforma en clásica, se transforma o pasa a un apartado o pasa a un elemento, diríamos, de distancia que no se fatiga, no se llega a extenuar, sino que queda ahí vitalmente palmaria y evidente. Este hombre, entonces un niño, mostró desde el momento más inicial en que la persona empieza a experimentar los rasgos de una personalidad, eso en ciernes muy, muy larvada, mostró siempre un interés denodado por la lectura. Una lectura y un trabajo de leer de la que él mismo ha sido víctima, es decir, él ha sufrido en su propio físico esa incansable, esa inagotable vocación de lector, y yo creo que nacida de su propia curiosidad, de donde parte siempre la inteligencia de la curiosidad, por saber, por dominar, y probablemente tenga las más vastas lecturas que imaginarse pueda. Él es hijo de maestros, lo cual imprime un carácter esencial en ese momento, en que el magisterio pues tenía una actividad peraltada, es decir, muy elevada tal vez a lo que hoy en día puede significar esa condición. Entonces el maestro parecía un pozo de saberes que todos se aunaban y tenía unas responsabilidades y tenía también un criterio de la docencia muy especial. Su madre y su padre maestros. Él nace bajo el signo, diríamos, bajo la férula cuidada y cuidadosa de su padre, que era un hombre de formación bastante amplia, muy lector del Sol de entonces, un periódico en el que todos sabemos colaboraba Ortega y donde estaban las más lustrosas y luminosas figuras de la intelectualidad del momento. Qué diferencia, ¿verdad?, con esa especie de ganapanes periodísticos que hoy pueblan las letras impresas, que con tanta facilidad salen a la calle, con tanta facilidad denostan las ideas y con tanta facilidad equivocan a las masas, ¿no? Habría una vertebración periodística de las masas. Sería una reflexión amplia, una reflexión larga, que no es del caso. Pero yo le preguntaría al profesor Cruz, ese momento de su infancia, ese momento que arranca en ese espacio efervescente, ya le digo, lleno de horizontes y vivaz, frente a una España caduca, después de un interregno, un espacio de sometimiento a una dictadura o dicta blanda, como quiera que se la llame, y de pronto estalla a esa ansiosa y bienvenida república en un momento crucial en el tránsito intelectual español. ¿Cómo se encuentra un niño, hijo de padres docentes, miembro de una familia numerosa, que ha nacido por accidente en la calle Arriola, frente a las atarazanas de Málaga,
y que de pronto se trasplanta a Huéscar, de pronto es granadino, su esencia granadina, él se siente con esa visión transeúnte que tenían, ahora ya ni siquiera la tienen, los funcionarios del Estado. Antes se tenía esa misión de moverse, ahora más bien de enquistarse y aún podrirse, que es la exacta definición. Pero un niño que tiene esa posibilidad de andar, de ver mundos, de otear horizontes, ¿cómo se encontraba, cómo veía él esa transformación y cómo la experimentaba? Bueno, son recuerdos muy viejos y por conocimientos pequeños, pero conocimientos al fin psicológicos, sé que hay una cosa que es la deformación catatímica de la memoria y por lo tanto pues no quiero escarbar demasiado en mis recuerdos. Mis recuerdos de esa época son, en primer lugar, los recuerdos familiares, bien evocados aquí porque no solo soy hijo de maestro y maestra, sino nieto de maestro y maestra. Y naturalmente los libros, aunque pocos, porque el bolsillo de un maestro no llegaba a poder comprar muchos libros, los libros estaban en casa, los periódicos estaban en casa. Y naturalmente yo no diré que aprendí a leer en los periódicos, porque según mi madre aprendí a leer de un modo menos poético, que es leyendo los letreros que había entonces en los escaparates de las tiendas. Pero ese recuerdo ya no es mío, es el recuerdo que me refirió mi madre. Yo lo que sé es que de un buen día pues me encontré con periódicos en la mano y yo leía aquellos periódicos y a veces pues los comentaba, menos con mi padre que con un tío abuelo que era el que residía en Huesca, don Regino Granero, que era un médico rural muy afamado y con el cual yo pasaba los veranos y además un interregno que tuve que pasar allí porque mis padres, nada menos que el año 25, cuando ya tenían varios hijos y se anunciaban otro más, pues decidieron trasladarse desde Málaga a Granada para en el futuro poder dar, si era posible, carrera universitaria a sus hijos. Naturalmente que lo cumplieron, nos dieron carrera universitaria, pero para eso tuvieron que aceptar pues muchas cosas. La primera, la separación, porque mi padre consiguió primero el traslado a una escuela de las 3 unitarias que tenía el antiguo hospicio, que estaba entonces instalado en el Hospital Real, donde se mezclaban los niños hospicianos, los locos, los ancianos y los niños abandonados, los niños de la inclusa. Eso sí fue un recuerdo que, como ahora se dice, me causó un impacto verdaderamente grande, vivir en ese mundo y descubrir desde el mundo familiar a ese otro mundo. Entonces, mis recuerdos, esos primeros, son recuerdos de abrir y descubrir mundos. El mundo rural de Huéscar, en el cual pues solamente los maestros, mi abuela paterna, que era maestra allí, el médico, que era mi tío abuelo, y otro médico más que recuerdo que había, uno más joven y muy querido de casa, y alguna persona más, los registradores que pasaban y se sustituían con rapidez, pues eran prácticamente los únicos que podían hablar, y solamente mi tío abuelo hablaba con el señor Portillo, que fue un poeta local poco conocido, ya ciego, totalmente ciego, cuando yo he ido a su casa, y que era la única persona fuera del estamento, digamos, de funcionarios o médicos con el que se podía hablar de alguna cosa. Y en el resto, pues yo tenía compañeros allí con los que jugaba, con los que me relacionaba, que me descubrían otro mundo, muchos de ellos
pues muy desgraciados después, porque la guerra civil fue muy dura por todas partes y naturalmente algunos de mis primeros amigos pues perecieron en ella, pese a que no tenían más edad que la que yo tenía entonces. Después de eso, pues en la Escuela del Hospicio, un castellano de Año Verde Tajo, don Trifón Gómez Velasco, me preparó para entrar en el instituto. Me preparó durante 2 años y naturalmente entré en el instituto el año 1931. De cosas políticas solo recordaré una de ellas, que fue la proclamación de la República, porque mi padre era republicano de antes de la República, perteneció al Partido Republicano Autónomo de Granada, que después se disolvió en los partidos que en el año, a finales del 31 y el 32 se crearon, y él no quiso entrar en ninguno de ellos. Y además era muy amigo de don Ángel Saldaña Pérez, un gran catedrático de matemáticas, que fue el que me enseñó a mí las matemáticas en el instituto, y que fue concejal por la conjunción republicano-socialista que ganó las elecciones el 31 en Granada. Entonces sí lo recuerdo muy bien, que en Puerta Real, cuando íbamos a tomar el tranvía de Maracena, porque la escuela de mi madre nunca estuvo en Granada hasta entonces, estaba todavía en Maracena, y allí se abrazaron los dos, y este es el recuerdo que yo tengo de esto. Después mi padre me dijo que no saliera de casa, ¿no? Como me gustaba salirme por si ocurrían algunos incidentes que afortunadamente no sucedieron. Esos son los recuerdos que yo tengo de ese primer momento de mi vida. Lectura, trato con gente muy distinta. Recuerdo que los hospicianos me enseñaron a cantar tangos. Yo oía los tangos pero no los cantaba, y ellos cantaban, y seguramente el dejo de tristeza que tienen los tangos sonaba mejor en las voces tan tristes de los hospicianos, que estaban divididos en 3 categorías. Los que pudiéramos llamar que no tenían grandes enfermedades, en cuya clase estaba yo, los que padecían tiña y los que padecían tracoma. Mi padre era maestro de los que padecían tracoma. Sí, pues con esa curiosa y también tan humanitaria división pasamos a otro momento, porque el niño, que es un niño receptivo, que es un niño eminentemente rodeado de un ambiente, yo diría, idóneo para una formación intelectual, pasa al instituto. Al instituto, entonces, él se enfrenta ya con un mundo que es nuevo para él y que tiene, y él lo destaca, porque él no presume de autodidacta, sino de haber tenido buenos maestros, que en realidad esa presunción muchas veces absurda del autodidactismo no tiene nada que ver con haber tenido buenos maestros y haber seguido el camino trazado por esos buenos maestros. Él entra en una asignatura en 1934 que le llama mucho la atención, que es preceptiva literaria, porque preceptiva literaria, pues imagínense ustedes lo que es eso de preceptos literarios, ¿no? Pero que le da una idea lo que sería la formación en los institutos con preceptiva literaria. Imagínense ustedes ahora a nuestros niños, a los chicos que ahora cursan el bachillerato, de pronto le entran con una asignatura que se llame preceptiva literaria, con ese miedo que tenemos, ese horror, esa especie de temor reverencial a todo lo que significa precepto, mandato, sin darse cuenta que forma parte del engranaje de una vida perfectamente y aristotélicamente constituida. Pero en fin, pasando de eso, él entra con una profesora, doña Adelaida Urmeta, que le dice: hay que hacer una redacción. Imagínense ustedes la altura de la didáctica de entonces. Hay que hacer una redacción sobre la belleza. Y entonces el profesor hace
una redacción sobre la belleza. Él no dice que fuese muy buena, pero él piensa que acaso fuese cursi, pero a mí me resultaría interesante ver un muchachillo que entra en un instituto y tiene que hacer una redacción en preceptiva literaria sobre el concepto nada más y nada menos discutible, filosóficamente debatible, de lo que es la belleza. Entonces, esta profesora, que le debió gustar, algo tendría, don Miguel, el texto, le aconseja el libro que después marcará, yo creo, ya todo el destino intelectual del profesor Cruz Hernández, que es Lo bello y lo sublime de Manuel Kant. ¿Puede hablarnos un poco de ese? Pues sí, el instituto entonces, no diré que fuera una universidad pequeña, pero era un sitio donde se preparaba con sentido de la universalidad. Y yo tengo un buen recuerdo de mis profesores porque supieron ser maestros y porque además eran personas destacadas en los aspectos del saber. Allí pues hay estos profesores que han influido en mí, como el citado Saldaña, porque a mí me han gustado siempre las matemáticas y esto me sirvió mucho para cuando tuve que ser docente de psicología. Y tuve buenos profesores de historia, tuve profesores de naturales, había profesores que tenían rareza, indudablemente, entonces era muy común que tuvieran rareza, pero la rareza no quitaba, podemos decir, ni el talante educativo ni la voluntad de magisterio. Pero además allí yo tuve a los que han sido los amigos de toda mi vida. Los amigos de toda mi vida, en especial pues con unos que he estado muy unidos, con José García Cuesta, con Andrés Soria Ortega, que han sido pues amigos míos siempre, en todas las circunstancias, y que además me han dado su calor en los tiempos más difíciles que yo haya podido pasar, como fueron los tiempos de la posguerra. La clase yo había tenido en gramática y tendría después en historia de la literatura española a don Braulio Tamayo, que nos decía, miren ustedes a la nariz de nuestro padre Cervantes. Y los alumnos pues teníamos que callarnos porque don Braulio era muy buen profesor, pero muy severo. Pero en preceptiva vino una nueva profesora de lo que se llamó los cursillistas de la República, los cuales aquí ha habido en esta facultad personas distinguidas como don Emilio Orozco, fue también cursillista de la República. Pues nos sentamos, era el primer día de clase, y dice, bueno, pues tengan ustedes papel, nos repartió unas hojas, y escriban ahí lo que se les ocurra de la belleza. Claro, yo no sé lo que se me ocurrió, ¿no? Si yo hubiera podido conservarlo en la memoria, pues lo hubiera intentado reproducir, pero pienso por otras cosas que recuerdo y por los versos que en esa época José García Cuesta y yo hacíamos, pues que eran bastante cursis, eran lorquianos cursis. Eran lorquianos porque naturalmente nuestro ídolo era Federico, pero eran cursis porque naturalmente tomábamos lo más malo, si es que había malo en aquello, pero quizás lo más transitorio, las metáforas más corrientes, y perdíamos lo fundamental. Claro que la edad que teníamos era 14 años, y a los 14 años entonces por lo menos se perdonaban muchas cosas. Entonces yo pienso que fue un escrito muy entre cursi y luego estilo copiado de la generación del 27. En último caso, a la hora de copiar, más vale copiar de buenos como son del 27 que no copiar de otros como a veces sucede. Y ella, pues como se ha dicho, me dijo, lea este libro que le va a gustar mucho. Era Lo bello y lo sublime. Yo lo leí y me gustó muchísimo. Pero además en la colección universal, que entonces valía solo unos céntimos, esta obra venía seguida de otra del mismo precio,
el precio eran 75 céntimos de La Paz Perpetua, y entonces leí La Paz Perpetua también, y claro, desde entonces pues vi abierto mi cielo particular y naturalmente coloqué como uno de los grandes astros de él a Kant. Y naturalmente sigo en las mismas. Creo que Kant ha representado en el pensamiento no solo la revolución copernicana que él dijo, sino un esfuerzo de racionalidad verdaderamente extraordinaria. Pero no hacía nada más que leer. Entonces inicié las lecturas de todo, de lo que caía. Poco después, ya oficialmente, conocí al año siguiente la psicología y lógica que impartía un profesor capista, don Manuel Guerrero, y por ese lado ya empecé a conocer ciertas cosas, porque incluso lo que era una novedad en aquellos momentos, como era la filosofía de los Gestalt, la Gestalt psicología alemana, pues nos la explicaron. Un profesor que además era tradicional, sin embargo tenía un libro de otro profesor que fue un gran profesor y que los hados fueron los que hicieron que no fuera catedrático de universidad. Linares Herrera era el libro que había y que lo exponía con una maravillosa claridad, para mí todavía verdaderamente envidiable. Y sin embargo, pese a esas lecturas, García Cuesta y yo pues escribíamos versos, cada vez más versos, más lorquianos. Fundamos una academia que empezaba en él y terminaba en mí, o viceversa, y de ese modo nos entreteníamos en los ratos en los que no jugábamos con soldados de cartón, que tenía bastante García Cuesta. Bien, sepan los que esto oyen y los que esto ven, lo hermoso que puede ser para un niño tener como referente cultural pues nada menos que a la generación del 27, aunque sea a efectos de copia, aunque sea minimizando un poco y distanciando lógicamente, mutatis mutandis, las apreciaciones infantiles. Pero qué riqueza, qué maravilla de organización y qué espléndida docencia la de entonces. Parece que la vida sufre procesos peyorativos, que no meliorativos, que debieran ser en estas circunstancias. Pero hay un momento que a mí me interesa, junto a con ese rápido albor, ese orto tan subitáneo de la inclinación literaria, cosa que suele aparecer en los niños y que después ya queda, diríamos, hipostasiada, así casi como para siempre. Yo quisiera saber cuándo empieza a preocuparle al profesor Cruz Hernández, leído ya Lo bello y lo sublime, etcétera, leída la obra kantiana y asimilada a su modo por un muchacho de 14 años, esa gigantesca obra, ese inmarcesible prodigio de la filosofía. ¿Cuándo tiene él ese primer encuentro, esa primera noción, ese primer amor también, o inclinación hacia la filosofía? Bueno, eso tiene lugar durante la guerra. En la guerra, pues yo leí muchísimo, y leí muchísimo porque en la guerra no solo me tocó pues un año en el frente, en el ejército que la perdió, no en el que la ganó, esos son azares de la historia, sino que también contraí pues una enfermedad entonces muy grave que me obligaba al reposo, y entonces me traían libros para el reposo, para leer, y después yo ya continué ese camino. Y los libros me los traían de una biblioteca municipal, y los libros me los traían conforme estaban los estantes, así que leí entero a don Vicente Blasco Ibáñez, porque lo tenía en un estante y vino cargado con los libros de eso. Pero también tenían toda la colección universal. Allí es donde completé las lecturas de Kant.
por ejemplo, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que la tenía publicada también, o la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura la leí un poco después, se me cayó de las manos, es una de las obras que se me ha caído de las manos en la primera lectura, pero después la pude recuperar y entender. Y también se me cayó de las manos El Capital de Marx. Yo había leído el manifiesto en la Biblioteca Popular de Granada, que estaba entonces en el Salón. Allí había leído el manifiesto con gran asombro de Quintín Tavera, que era el bibliotecario, ¿no? De que llegara pues un chico de 15 años, ya tenía los 15 años cumplidos, y pidiera aquel libro. Lo pedí y lo entendí, pero en cambio cuando pedí después El Capital se me cayó de las manos, no pasé del primer capítulo, y han sido dos obras que se me han caído de las manos, pero que después he leído, y que los que conocen mis obras y los prólogos a otras que he puesto han influido mucho en mí. Entonces, leyendo aquellos libros, muchos libros de literatura, mucha literatura francesa, que entonces tenía que leer traducida, después ya empecé a leerla en su lengua original, pues aquello me llevó a la idea de que tenía que elegir algo, y que lo que tenía que elegir no era la vocación literaria que yo me creía pues cuando tenía 14, 15 y 16 años, sino otra cosa, y esa cosa pues fue la filosofía. Y naturalmente las lecturas filosóficas fundamentales pues fueron muy elementales, pero importantes, porque había algunas que daban unos conocimientos culturales, como por ejemplo La decadencia de Occidente. Para los jóvenes de entonces, La decadencia de Occidente era un libro absolutamente necesario. Primero porque estaba magníficamente traducido por don Manuel García Morente, en un castellano espléndido. Y en segundo lugar porque nos hablaba de otras culturas muy distintas de las nuestras, y de eso sacaba unas conclusiones. Para él, en aquellos momentos, era la decadencia cultural de Occidente, la decadencia política le parecía ya evidente, y entonces pues para mí se abrió aquel camino, y aquel camino era la filosofía. Pero es que la lectura de La decadencia de Occidente me llevó a la lectura ya no periodística, sino en libros de Ortega y Gasset. Y entonces pues naturalmente yo lo que quería ser era un hombre que pensara en filosofía, y en una filosofía como la de don José Ortega. En esa experiencia final de la guerra, en la que usted, pues, un chico joven, se refugia prácticamente en los libros, acaso para no ver los horrores, está en el pueblo, está rodeado prácticamente de toda su bagaje bibliográfico, y nutriéndose, hasta que llega un momento en que tiene que incluso repetir el examen final que había hecho en Baza para periclitar ya el bachillerato, y tiene que repetirlo de nuevo aquí cuando vuelve a abrirse el instituto después de la guerra, y ya inicia su entrada en la universidad. En la universidad hay dos figuras, al menos eso tengo yo apuntado, que influyen notablemente, sobre todo una, en su formación como futuro docente y en su formación intelectual. Una es un señor valenciano que se marcha después, cuando encuentra propicio el momento para trasladarse, que es Corts y Grau, que le decía siempre 5 horas para los clásicos y 1 hora para los modernos. Y el inolvidable, el genial, el poco conocido por las generaciones actuales de estudiosos y de universitarios, que era Enrique Gómez Arbolella, figura clave para cualquiera persona que tenga una noción de lo que es la historia de la filosofía. Estas dos personas, sobre todo Arbolella, le toma un especial afecto y le inclina a su vocación, que más tarde ya verá iniciando los estudios sobre
Fran Brentano, etcétera, sobre ese mundo espectacularmente interesante partiendo de un aristotelismo, llegar incluso a la crítica de entonces de Kant, ¿no? y del idealismo kantiano. Y entonces yo quisiera que nos dijera, en ese momento inicial de su irrupción en la universidad y en estas dos figuras, concretamente la de Arbolella, me gustaría que quedase patente y en cierto modo ya archivado para el futuro esa visión docente de una persona de la que he sabido mucho a través de Carmina Villanueva, etcétera, y personas que lo trataron, de esa inigualable magisterio y esa sensacional figura universitaria. Bueno, yo regresé a Granada, recién acabada la guerra, con la ilusión de la universidad, pero sin ser bachiller, porque me encontré que habían anulado mi último curso de bachillerato, que lo cursé en el Instituto de Baza, ya que no tenían valor los que habían tenido lugar en la zona republicana o roja. Entonces tuve que preparar apresuradamente los exámenes, me examiné aquí a principios de junio del 39 en el Instituto Suárez, y ya me encontré bachiller y dispuesto a entrar en la universidad. Me encontré con los amigos, me reencontré con los amigos, preparamos el ingreso. Luego de los pocos que hicimos el ingreso, porque fueron muy generosos para los que habían estado en zona nacional, y entonces quedamos muy pocos que teníamos que hacerlo, y entre los que teníamos que hacerlo pues estaba Porque quería, José García Cuesta y yo, y lo hicimos, y al parecer del tribunal lo hicimos, como dicen los periódicos, brillantemente. Entré en aquella universidad, no había catedrático de filosofía, la filosofía la impartía don José Corsgrau, que era de filosofía del derecho, pero interesado por los problemas filosóficos, y nos puso el primer año con un gran escándalo de Rancaño, de Andrés Soria y mío, nos puso como libro de texto el Criterio de Balmes. ¿Y por qué? Porque todos habíamos hecho lecturas que estaban más allá y más modernas y recientes que la de Balmes. Pero sin embargo, pues no sé por qué yo le llamé la atención, y entonces pues él me organizó mis lecturas. Naturalmente que en el concepto de clásico él incluía muchísimos, ¿no? Pero era auténtica esa frase de 5 horas de clásicos por una de modernos, que yo en cierto modo se la he dicho a mis alumnos también, pero naturalmente para mí los clásicos terminaban en Heidegger y en Zubiri, ¿no? Y los modernos es otros de cuyos nombres no quiero acordarme, ¿no? Y que yo creo que ya nadie se acuerda de ellos. Y cuando Gómez Arbolella ganó la cátedra de Sevilla, al poco tiempo después Corsgrau se trasladó a su Valencia natal, y entonces él pudo venir a Granada, y yo continué con él los estudios filosóficos. Él inmediatamente me dijo que tenía que hacer filosofía estricta y filosofía alemana. Y como Zubiri había dicho que meditar sobre Brentano era un deber de nuestro tiempo, pues me puso a leer a Brentano. No habían traducido al castellano nada más que 3 capítulos de su psicología desde el punto de vista empírico, que pese a ese nombre es una psicología filosófica, y luego El porvenir de la filosofía, que es una colección de artículos, etcétera, ¿no? En este caso el traductor fue justamente Zubiri, y el resto estaba en alemán, y estaba en alemán poco asequible. Por ejemplo, pues yo le pude pedir a Julián Marías que me prestara su ejemplar de Von Dasein Gottes, sobre la esencia de Dios, y sobre él pues estudié y luego me puse a trabajar, y con unos procedimientos
muy confuso, a veces con unos amigos que había encontrado, unos amigos suizos que había encontrado yo en un curso de verano en Comillas y cosas así, me hice con la bibliografía y entonces, bajo la dirección de Arbolella, quise que esa fuera, porque él lo quería también, mi tesis doctoral. Luego no pudo ser porque la Universidad de Madrid no me la admitió, no me admitió el título y tuve que ir por otro camino. Con Arbolella, pues dentro del carácter de Arbolella, que siempre defendía lo delicado de su sensibilidad con una barrera que el hombre de fuera le podía parecer de presentación seria y casi altanera, él tenía una sensibilidad extraordinaria. Él tenía, junto a esa sensibilidad, una calidad de trabajo entonces inusual. Su amistad con Carmina Villanueva nació de que él estaba muy interesado por el pensamiento griego, por influencia de Zubiri, y quería conocerlo, pero quería conocerlo en griego, y entonces se puso a estudiar griego para poder leer a Platón y Aristóteles y los presocráticos en su lengua original. Exactamente igual le ocurría con la filosofía del derecho. Él leía la filosofía del derecho con los autores alemanes más recientes y esto fue una de las cosas que más conmovió su estructura mental cuando él es catedrático ya en Madrid, está explicando sociología por la sociología fenomenológica alemana y llega a sus manos la sociología anglosajona, una psicología con base mucho más material y real que ideal. Y entonces él se entrega y solo en su libro Homenaje creo que es donde se dice que él fue el introductor de la sociología anglosajona en España. Es un hecho verdaderamente desconocido. Esto lo sabe muy bien Salustiano del Campo, que fue su discípulo en eso. Y entonces él aquí en Granada pues nos escogió a dos. Escogió a Paco Murillo Ferrol para que fuera su ayudante y luego su auxiliar en filosofía del derecho. Y él quería que yo lo fuera en filosofía, pero no había dotación de filosofía y fue la generosidad de esta facultad de filosofía y letras, la generosidad de Antonio Marino Cete, de Alfonso Gamir Sandoval y de Antonio Gallego Burín las que me buscaron un sitio. Habían quedado dos auxiliarías, una era filológica, fue la que ocupó Andrés Soria, y otra era del grupo de historia, tenía este nombre, y entonces yo pasé de ser ayudante sin derecho a tener el título de profesor y sin remuneración de ninguna especie a ser auxiliar del grupo de historia. Pero Arbolella tiró de mí y yo era del grupo de historia, pero a quien tenía que sustituir, a quien tenía que ayudar en lo poco que yo podía ayudarle y del que recibí las grandes ayudas y los grandes conocimientos filosóficos, especialmente el conocimiento detallado de Zubiri, que luego sería no solo maestro mío, sino amigo, y me abrió las puertas de su casa, fue ese afecto que de Enrique Gómez Arbolella, pues una de esas personalidades que a veces nacen entre nosotros, viven y solo a la hora de la muerte reciben un pequeño recuerdo y después amén. Bien, pues en esa etapa interesantísima de la Universidad de Granada, donde cursa estudios entre 1939 y 1943, ya en el 44 es docente, pero docente gratis et amore, como él ha dicho en su enseñanza de auxiliar, después profesor ayudante, después profesor adjunto. Pero en ese instante también, junto con otras personas entrañables en nuestro todavía visible e interesante Parnaso académico, como son el doctor Soria y el profesor Gallego Morel, etcétera, inicia también una tarea muy
muy ingenua, pero muy, en cierto modo, fantástica, que es la tarea de rehacer literatura. Es el momento en que aparecen esas revistas que tanto ilusionan a los jóvenes, o ilusionaban también en los momentos en que yo cursaba mi inicio de estudios universitarios, y que aparecen como siempre como aves, pájaros perdidos en la idea tagoriana, ¿no? De que de pronto desaparecen también como se inician, pero que dejan ahí una huella, un testimonio poético que dice mucho en su ensamblaje, en su perfecta identidad y unión con lo que es la docencia. Entonces, estos tres hombres, junto con Acosta España, otro gran amigo del profesor Cruz, pues hacen una revista que se llama Vientos del Sur. Solo salieron 2 números y 10 cuadernillos, pero esta revista es interesantísima, y después recoge, también por amistad con Tamayo y con el mundo del teatro, pues cuadernos de teatro. La primera entrega de Vientos del Sur es, diríamos, recogida pero por la policía, pero no por motivos políticos, sino por la enemistad del entonces gobernador de Granada con el barón de San Calixto, con don Antonio Gallego Burín, y entonces, como su hijo participaba, pues le retiran el número de la circulación. Me gustaría que hablara de esos momentos entrañables de la vida literaria y universitaria, del momento, ¿no?, de los jóvenes profesores. Usted es recientísimo. Bueno, Vientos del Sur, pues es una aventura que emprendimos por nuestras aficiones literarias, y en mi caso porque yo entonces estaba muy influido por Proust. Yo había leído a Proust primero lo que pude leer, las 3 partes que tradujo Pedro Salinas al castellano, pero después el centro artístico en su biblioteca tenía la obra completa de Proust en la edición francesa de la Nouvelle Revue Française, y gracias a Andrés Soria fuimos sacando los volúmenes, yo los fui leyendo, y después leí biografías sobre Proust, y entonces Proust era un partidario acérrimo, entre otras cosas, de las revistas, y en mi caso hay una influencia proustiana en eso. Nosotros hablábamos de aquellas cosas, y entonces decidimos un buen día hacer una revista. Hacer una revista entonces era imposible, entre otras cosas no había papel. Nos dieron un papel por fin, gracias a las influencias que alguno tenía con Juan Aparicio, pues un papel gris, ni siquiera era blanco, y además pues los artículos que publicamos en ellos, salvo algunos que tienen algo de gracia, eran cosas farragosas, porque queríamos hacerlo muy bien, porque como éramos estudiantes no queríamos quedar mal. Y entonces pues salió Vientos del Sur, tuvo esa incidencia que le dio notoriedad, una incidencia pues bueno, por lo que sea, había algunos en Granada que nos tenían, aparte de los que estábamos allí, por lo menos a Andrés Soria y a mí, con unos piquitos, digamos así, o unas plumas de rojez. Y claro, pero eso no hubiera influido si no hubiera sido por la enemistad de José María Fontana Tarrás, a la sazón gobernador, con Antonio Gallego Burín. Dice, ¿cómo le hago pupa? Pues recojo la revista de su hijo. La revista de su hijo tendría la 4ª parte de la revista, porque los editores, como ha dicho el profesor de Santiago, éramos 4. Y la revista pues no es nada más que una ilusión, y una ilusión fallida, y una ilusión que yo creo que fue más real en los cuadernillos. En los cuadernillos, en primer lugar, logramos tener unos amigos de los cuadernillos, en los que figuraban personas de la universidad, desde don Antonio Marino Ceti y don Antonio Gallego Burín, a otros, ¿no? E incluso a la duquesa de Lécera, ¿no? Figuraba, entonces pues suscribían unos números, y con eso hacíamos los cuadernillos, cuyas portadas y contraportadas y el colofón están compuestos a mano por mí mismo, ¿no? O sea que aprendí la caja de composición en la imprenta de Francisco Román, y
y allí pues hacíamos eso. Ellos lo componían en linotipia y esos pequeños detalles los hacía yo a mano, que era un entretenimiento. Eso tenía más sentido porque ahí se publica, esto no se ha dicho nunca en ninguna parte. El primer libro de poesía publicado después de la guerra por Carmen Conde lo fue en uno de esos cuadernillos. Y naturalmente pues, lo fue por amistad, por nuestra relación. Teníamos mucha amistad con los poetas, incluso con Vicente Aleixandre, del cual he sido amigo hasta el día de su muerte. Y recuerdo que teniendo yo un cargo burocrático en el Ministerio entonces de Información y Turismo, pues en las Navidades, poco antes de que le dieran el premio Nobel, le mandé un libro que quizás sea la única cosa oficial que haya recibido él en toda su vida. Que ha visto tantas generaciones pasar y siempre pues renovada esa ilusión que tienen siempre todos los alumnos de hacer una actividad literaria, aunque después estas revistas carezcan de continuidad. Lo importante es que sean en un momento y que, aunque no se perpetúen, reflejen las inquietudes varias, distintas, según la época, según el momento, de algo tan sustancial a nuestra universidad como es lo literario, es universidad literaria. Si me permite, haría un inciso sobre lo de Cuadernos de Teatro. Un colaborador nuestro, Ponce de León, pero al mismo tiempo crítico, cuando salió Cuadernos de Teatro, escribió una recensión en Madrid que se llamaba Los vientos encuadernados. Y naturalmente acertó en el título, y aunque había cierta mala idea, lo cual siempre es bueno, en su crítica llevaba razón. Lo que ocurrió es que Pepe Tamaño, cuando empieza su aventura sobre el teatro, pues claro, recurre a nosotros y cree que puede ser un elemento de propaganda, pues una revista, y nos convence a Antonio Gallego Morel y a mí de que hagamos unos cuadernos, pero ahora del teatro. Y hicimos 4 números con unos esfuerzos enormes, con unos problemas de publicidad verdaderamente gigantescos, porque no sabíamos nada de aquello, en lo cual nosotros dábamos unos elementos al teatro y aún continuábamos la vía positiva de los cuadernillos. Eso es lo que tiene Cuadernos para el Teatro. Y esto me llevó a pequeñas aventuras, de colaborar en aquel grupo de teatro en el que colaboraba haciendo figurines, dibujos para figurines, Antonio Moscoso, y en el cual pues yo he llegado por necesidad a hacer de maquillador algún día, cosas de este tipo, o escuchar repeticiones, una época en que, estando ya la compañía López de Vega en San Sebastián, se tuvo que ausentar Pepe Tamaño, las repeticiones que tenía que hacer para preparar la obra. Carlos Lemos, el gran actor, pues tenía yo que escuchársela. ¿Y qué podía yo hacer sino escucharla? Porque iba yo a corregirle y decir, ese no es el tono o ese no es el gesto, cuando él era un maestro y yo no era nada más que un espectador asombrado. Y entonces eso fue la aventura del teatro, y de tal modo que la presentación anónima que hizo la compañía López de Vega en América, pues se la redacté yo a Tamayo, me pidió, hazme algo para esto, si esto es para la publicidad que voy a dar allí, y le dimos. Pero en el fondo lo que había en Cuadernos de Teatro era la prolongación de la aventura de Vientos del Sur. Ese momento estelar, realmente la época de la compañía inicial universitaria de Tamayo, la época de María Rus, la época en que Luis Ponce de León, me imagino que sería el que haría la recensión con ese nombre de los vientos, aludiendo lógicamente a la significación que la palabra vientos podía tener en el siglo XVI, que desde el todo no es sino a veces fétida. Pero claro, eran momentos maravillosos de la formación de aquel grupo de teatro como nunca los ha tenido Granada y como yo creo que muy difícilmente podrá alcanzar cuando la Hidalga del Valle, cuando las grandes escenografías también hechas para
trabajos de Calderón de la Barca, etcétera, y eran realmente momentos espectaculares de la vida universitaria, de la gente que se entregaba al arte y al estudio. Hay, haciendo un poco de flashback, en el sentido cinematográfico del término, hay un momento que también me interesa, que es cuando usted entra en contacto con su buen amigo, nuestro queridísimo don Andrés Soria. Entran los dos, a la sazón estaría ya él de militar, porque usted lo sustituyó cuando él hacía las prácticas de alférez, y como estaba en la sustitución de historia, por la crítica literaria y tal, le hacía las sustituciones a don Andrés. Entonces de pronto los llama una figura para mí entrañable, inolvidable, maternal y única, que era Joaquín Eguaras. Los llama y le dice: niños, hay una posibilidad de que seáis becarios y entonces tendréis que aprender árabe, que ya fue el inicio de su estudio de semítica, y usted y don Andrés aprenden árabe en la crestomatía, ahora ya denostada por ignorancia más que por otra cosa, de don Miguel Asín Palacios, crestomatía de árabe literal, y en la que había un pasaje que sobre la fe y la razón de Averroes, que lo pone en contacto. Imagínense ustedes, los que no tienen noción de lo que es el árabe, lo que es empezar a traducir en una crestomatía ya muy gastada de caracteres árabes en aquel tiempo, porque apenas si veíamos, ya en mi época, veíamos con claridad las letras, en iniciarse en el aprendizaje de una lengua tan disímil, tan diferente, tan compleja como el árabe, a partir de un texto de Averroes, que era La razón y la fe. Es que eso no se puede dar cuenta nadie, el esfuerzo que realizan estos dos señores para ponerse a la paz y poder optar a las becas que después serán definitivas en su vida universitaria, tanto para don Andrés como para usted. Háblenos un poco de ese momento de Joaquina en la escuela, que los llama y les dirige, los enfoca hacia lo que será después su licenciatura y su doctorado. Andrés Soria y yo en comunes elegimos el griego, porque de árabe pues no nos sonaba nada, y el griego en cambio estaba en el fondo de la filología y de la filosofía. Hicimos nuestro primer curso de griego con Carmen Villanueva Rico y lo hicimos pues mejor o peor. Yo creo que en mi caso no lo hice muy bien. Lo que ocurre es que Carmina siempre sintió debilidad por nosotros, ¿no? Y entonces lo juzgó mejor de lo que era. Y terminado aquello, había ocurrido pues una cierta incidencia. Esta incidencia fue que los alumnos de árabe hicieron una excursión a Marruecos. Y entonces nos invitaron a algunos, y entre los invitados pues estábamos Andrés Soria y yo. Y entre los que iban en la expedición iba un gran maestro, uno de los magnos maestros del arabismo, el profesor Nikle. El profesor Nikle era checo, había salido de Checoslovaquia huyendo de la invasión alemana, y se había retrocedido y se refugia aquí en España, donde Asín y García Gómez lo recoge. Y dicen: ¿dónde puede estar este hombre seguro? En Granada. Y lo mandan a Granada, se lo recomiendan al que hacía entonces de director de la escuela, que era don Antonio Gallego Burín también, alcalde, decano y director de la escuela en eso que es el año 1940. Y Nikle es en realidad el que va a llevar la escuela. Nikle lo descubrimos pues como un hombre extraordinario, pero aparte de un hombre extraordinario, un hombre que nos dio una lección muy grande, y fue que en la visita a un centro marroquí, pues allí nos recibió un marroquí de la zona sur del protectorado francés entonces, y este señor echó un speech en árabe, que debía ser magnífico, pero del cual no nos podíamos enterar nada, porque ni los alumnos de árabe sabían, estaban en el primer curso, sabían gran cosa, ni Andrés ni yo sabíamos ni siquiera cómo se leía el alifato.
Y entonces Nicle le contestó en árabe, largo y tendido. Y cuando terminó nos dijo, le he contestado a este señor, porque este señor que está refugiado aquí y costeado por el gobierno español, se ha dedicado a hacer un ataque a la política española en la zona norte de Marruecos. Y aunque yo no soy español, en este momento me siento español y por eso que estoy acogido por España, ahí lo hay. Después Nicle dio un curso sobre la poesía arábigo-española, como se decía entonces, como había titulado don Emilio su libro. Y tuvimos que ir a sus clases porque lo deseábamos, habíamos descubierto un verdadero sabio y quedamos asombrados por aquello. Después de esto, yo supongo que todos ellos, sobre todo el viaje a Marruecos, planeado ya por Joaquina Eguara para captarnos, es lo que le sirve a Joaquina para llamarnos, terminado el curso, a Andrés y a mí, y decirnos, hay 2 becas, como estas becas no hay quien las cubra ahora, si vosotros estudiáis árabe podéis llegar a ser becarios, pero tenéis por lo menos que aprobar en el verano el primer curso de árabe. 4 horas diarias en el Museo Arqueológico de clase nos daba. Y nosotros necesitábamos pues 6 o 7 horas por la tarde para rellenar los deberes. Y así hicimos en un par de meses la crestomatía de Asís, y que fue seguida después de los viajes de Sinbad el Marino en una edición francesa en la cual iban quitando progresivamente las vocales y el procedimiento. Y después nos pasó a la inmersión, nada menos que a las 1001 noches y a Ibn Jaldún. Era un método de entrar en el árabe por medio de la inmersión. Si ahora un profesor intentara hacerlo con los alumnos, estoy seguro que se formaría un motín enorme, pero nosotros nos parecía aquello que era el único método y que era ideal. Y ciertamente el último texto de la crestomatía de Asín Palacio es La razón y la fe según Averroes. Y entonces la traducción me fue muy difícil, pero la hicimos con ayuda de Joaquina, como pudimos la hicimos. De aquel momento salió en mí la idea de que Averroes, del cual además había un ejemplar de una de sus obras cercano a la Escuela de Estudios Árabes, yo le podría a lo largo de mi vida hacer alguna cosa sobre Averroes. Pero sobre todo a partir de ese momento viene el desarrollo de la carrera universitaria, los cursos de árabe y de hebreo fundamentalmente, en los cuales pues nosotros pues tuvimos profesores buenos, profesores incidentales. Tuvimos un profesor buenísimo, que fue en hebreo, don David Gonzalo Maeso, ¿no? Un hombre muy riguroso, que quería las traducciones como él las veía y nada más, pero un hombre que obligaba al rigor intelectual y con el cual yo no pude cumplir bien, ya que mi vieja enfermedad se reprodujo el año 42 y tuve que volver a hacer reposo, etcétera, y una de las asignaturas que descuidé junto con el árabe vulgar que se llamaba entonces, no sabemos qué árabe, si era coloquial o era un árabe muy especial, como recordará Andrés Soria, que nos daba primero nos dio un sirio que nos contaba nada más que anécdotas, y luego nos dio un marroquí que estudiaba medicina y, por ejemplo, que creía que las desinencias de los verbos eran palabras distintas del verbo, ¿no? Porque gramaticalmente sabía mucho árabe, pero claro, lo que no sabía era gramática árabe, ¿no? Y en ese momento yo pues adquirí una pequeña base con la cual hacía escarceo en el árabe filosófico. El árabe filosófico
al principio es difícil, ahora es filosófico, teológico, jurídico, médico, es difícil, pero cuando uno se aprende la terminología, entonces lo que era difícil se hace fácil, porque uno va con las palabras rellenando las otras, ¿no? Y generalmente en obras filosóficas no hay la riqueza lingüística que tiene una obra literaria, ni las complicaciones que a veces tiene la obra histórica. Entonces, cuando llega el momento en que la Universidad de Madrid me dice que no puedo hacer una tesis sobre Brentano y que no admiten tampoco el nombre del ponente, que era Enrique Gómez Arbolella, pues Joaquín Aiguara habló con el secretario de allí y le dijo: este chico que no se meta en lío, no es de semítica, que haga una cosa de semíticas que en eso no se van a fijar. Brentano figuraba entonces como un hereje muy peligroso, porque había sido sacerdote y dejó cuando el Concilio Vaticano I dejó la Iglesia. Trabaje en filosofía, que yo procuraré que filológicamente esté correcto. Es un réspice muy propio de don Emilio, porque cuando no quería una cosa, pues lo decía, además con esa desparpajo. Él entonces se ve por esa tremenda y absurda disposición administrativa de no poder leer la tesis sobre Brentano, y al final pues tiene que leerla sobre Avicena. Pero después de discurrir el tiempo, en el año 50 oposita a la cátedra de psicología. Y lo vemos ya en el año 40 y tantos, es cuando hace la oposición. En el 50 ya es catedrático. No, en el 50. En el 50. La cátedra se llamaba de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos y Psicología para Medicina. Y nosotros llamábamos de los grandes expresos europeos. Decía un título ferroviario, porque era tan larga. Y al final obtiene la cátedra por oposición a Salamanca, cosa que le resultó un poco llamativo porque claro, siendo de Granada, pudiendo y tal, de pronto marchar a Salamanca, también decía el profesor Cruz que le resulta un poco sorprendente, porque claro, en Salamanca lo reciben así al principio con algo de recelo, pero que después rápidamente él se aclimata en un trasplante idóneo y llega incluso a ser decano de la Facultad de Letras. ¿Podría hablarnos de su momento como catedrático en Salamanca, que después pasará a ser de la Universidad Autónoma de Madrid, ya en el año del 76 al 86? Bueno, ir a Salamanca fue una determinación que yo tomé en el mismo día de la votación de las oposiciones, porque yo a esa oposición fui sin ninguna esperanza oficiales. Había 2 candidatos oficiales y luego 3 en la cola de las oposiciones. Los 2 primeros no se presentaron. De los otros 3 había uno apoyado por Secretaría General del Movimiento, que era un periodista, director de Levante de Valencia, pero que resultaba que confundía los predicamentos y los predicables, una cosa que no admitíamos en los alumnos que hacían el examen de Estado, ¿no? Total, que llegó la hora de la votación y el tribunal dijo que solo iba a votar a uno, y ese fui yo. Entonces, claro, estaba en la situación de elegir Salamanca y Granada. La razón, al único que se la expuse claramente y por carta, fue al rector de la universidad, don Antonio Marino Ceti, que le dije que era consecuencia de el injusto trato que había recibido mi padre en los años posteriores a la guerra, que tuvo que marcharse destinado forzoso a Cartagena, con todos los tipos de inconvenientes para la familia, etcétera, etcétera. Esta fue la razón principal y no ninguna otra razón, aunque pudieran agregarse todo lo que fuera, que yo aquí había sido de todo, ¿no? Y además que iba a ser compañero de mis maestros, etcétera, etcétera. En Salamanca es que no esperaban. En Salamanca yo en ese momento solo conocía a 2 personas, a don Manuel García Blanco, que había conocido en un curso de verano en la Universidad de Oviedo, y a Antonio Tobar.
que había conocido yo en Madrid. Y me atraía a Salamanca porque había allí un grupo en el que había personas anteriores a Tobar, como es el caso de García Blanco, pero cuya cabeza visible era Antonio Tobar. Y aquel grupo ya tenía su nombre, ya en Madrid sonaba como un grupo que hacía una facultad de filosofía y letras con nuevos aires, con nuevos ímpetus. Y yo quería trabajar con eso. Era un extraño, pero fui un extraño durante pues unos días nada más. Después pues fue uno más de los que había. Era una universidad, la de Salamanca entonces, más recoleta que son las universidades ahora, pero además una universidad que tenía un peso por el nombre de don Miguel de Unamuno. Allí siempre que se citaban esto decíamos, sí, está también don Miguel de Unamuno, pero seré piadoso y no lo diré, pero también de don fulano y de don Mengano, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo recibí el armario, porque era lo único que tenía propio, no teníamos ni despacho los profesores, el armario que había sido del profesor de hebreo, pero que dio árabe hasta casi cuando yo llegué allí, el profesor Bermejo, pues yo lo abrí y echaba un olor espléndido. Y porque guardaba allí los presentes de aceite, de tocino y de otras cosas que no tenían mucho que ver, desde luego, con el hebreo ni con el árabe musulmán, por lo menos. Pero esto lo recordamos nosotros para que no se pensara que todo era puro brillo. Pero allí había un espíritu y aquí entre los presentes está el profesor García Rúa, que lo conoce muy bien, que aquello llenaba de ilusión y había un grupo de gente pues que después han representado papeles bastante importantes en la incluso hasta en la creación literaria, no solo en la universidad y en la ciencia. Y aquello pues atraía. Además pues teníamos una absoluta limpieza de intenciones, cada uno éramos de nuestra procedencia, nadie nos había unido sino el afán por la ciencia, pero esto es lo que unía a García Blanco, a Tobar, a Sánchez Ruy Pérez, a Fernando Lázaro Carreter, a Juan Maluquer de Mote, etcétera, a todos los que llegamos allí, era lo que nos unía a aquello. Una libertad de expresión, indudablemente, que si no hubiera aquí otro salmantino yo no lo diría, verdaderamente extraordinaria. Y luego, pues el deseo de que eso no quedase en una cosa salmantina, sino que quedase en una cosa universal. Esto creímos que iba a resultar cuando el profesor Ruiz Jiménez fue nombrado ministro de Educación. Y entonces fue cuando se propuso varias cosas, algunas obtuvo, en la creación de la sección de moderna. Decían, pero que esto es una sección de lenguas modernas, esto que es en la universidad, esto en los institutos de idiomas, se consiguió. No se consiguió entonces, yo se la propuse al director general de enseñanza universitaria, Joaquín Pérez Villanueva, pero no tuvo éxito la de filosofía, entre otras cosas porque había filosofía, y di algunas clases en ella, en la Universidad Pontificia, y no querían meterse en ese terreno. Y otras como el doctorado, que al principio solo se iba a conceder a la Universidad de Salamanca, y luego se extendió a otros, porque parecía que Salamanca, no pudiendo impartir con su fama de universidad primera de España el doctorado, quedaba manca frente a la burocracia de la que había sido en el siglo XIX Universidad Central y ahora era la Universidad de Madrid. Entonces hubo allí una verdadera ilusión. En ella, pues yo estuve pues de verdadero corazón. Me costó mucho trabajo abandonarla. Incluso en el año 69, el año 68 fue durísimo en la Universidad Española, pero en la Universidad de Salamanca quizás fue más duro que otras. En especial
porque los grupos más contestatarios pues la tomaron con el decano, que era Martín Sánchez Ruy Pérez, hoy Martín Ruy Pérez Sánchez, porque ha cambiado el orden de los apellidos, y que era el decano, y con la Universidad Pontificia, a la cual bombardearon con letreros de lo más ofensivo que podían considerar los de allí. Entonces empezó a dividirse la facultad. Y en esa división y en esos problemas no se le ocurrió mejor cosa que a un individuo que ya entonces había colaborado con el régimen de Franco, todo tiene que ser dicho, pues proponerlo como decano, porque era en el único nombre en el que se pusieron de acuerdo los dos bandos, vamos a decirlo así. Entonces yo dije que sí, pero que quería pues otro que me ayudara, que fue el profesor Cabo, e incluso uno del grupo opositor. Y el del grupo de opositor, que luego fue diputado socialista y gobernador civil socialista de Salamanca, José Luis Martín, pero gran amigo mío. Entre los tres formamos una piña como decano, vicedecano y secretario, y sacamos a la universidad y sobre todo a nuestra facultad de aquellos malos pasos de los años 69, 68, 69 y principios de los 70. Y después el espíritu volvió a reunirse. Y yo me encaminé entonces a conseguir lo que no había conseguido antes. Y esta vez tuve suerte, porque de una tacada conseguí que se crearan las secciones de filosofía, psicología y ciencias de la educación, y que poco después se transformarían en facultades. Y naturalmente salir de Salamanca era muy duro, pero ya habían desaparecido de Salamanca casi todos, unos habían muerto, otros como Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro, Antonio Tobar, Martín Ruy Pérez, etcétera, se habían ido a Madrid, Juan Maluquer se había ido a Barcelona. Entonces pues indudablemente me sentí ya más aliviado, y pese al afecto que yo le tenía, porque además en la ciudad de Salamanca yo había vivido muy bien y totalmente integrado en la sociedad salmantina, pues lo dejé por Madrid. Para concluir, profesor, su labor, eminentemente por la que usted pasará a la historia de la filosofía en España, ha sido la de estudioso del pensamiento musulmán en general y en particular del pensamiento andalusí. Ha hecho prácticamente todo lo que hay de interés en punto a reunir perfectamente armonizado la historia del pensamiento, y la única que tenemos, es decir, la que disponemos tanto de filosofía árabe como después la historia del pensamiento del mundo islámico, que ha tenido tantas ediciones y tanto éxito, y que figura como el único manual realmente denso y sustancioso al que puede acudir cualquier estudioso de la filosofía árabe, de la filosofía islámica. Quería preguntarle qué ha supuesto en su vida esa opción que lo aleja un poco de su materia como docente de psicología, y qué perspectivas ve de futuro o sobre esta temática. Bueno, al llegar a Salamanca yo me encontré, como he dicho, que no había filosofía en la Universidad del Estado, la había en la Pontificia, y la Pontificia fue muy generosa conmigo, inmediatamente me llamó para que diera un curso sobre el concepto de ser en Avicena, Averroes y Santo Tomás. Lo di todavía en las viejas cátedras, al estilo de la Francisco Victoria, de Fray Luis de León de la Universidad Vieja, pues estas las tenía la Pontificia abajo en los sótanos, sin calefacción de ninguna clase. Pero aquello me obligó a replantear mi vida de investigador. Pero al mismo tiempo, don Juan Zaragüeta me pidió que escribiera los 2 tomos de filosofía hispano-musulmana del proyecto de Bonilla San Martín.
Y claro, me costó mucho trabajo y estuve incluso a punto de no hacerlo o hacerlo en francés, pero fue Gilson, con el que yo había ido a trabajar en 1950 a París, el que me convenció para que lo hiciera. Lo hice y ahí indudablemente comenzó mi trabajo. Y yo creo que el libro de 1955, Dos gruesos y pesados, mamotrecos, pues es un libro muy incompleto, muy juvenil, en el cual el magisterio de don Miguel Asín pesa demasiado sobre mí, porque discrepar del maestro me parecía a mí entonces pues una verdadera herejía, pero eso tuvo como consecuencia la misma que había tenido la metafísica de Avicena, que es que cuando yo fui a París, pues conocían la metafísica de Avicena publicada por esta facultad el año 1949 y el año 50 la conocían en París. Entonces esto me abrió a mí los ojos en un camino que yo puedo continuar. Y he ido continuándolo bien en forma monográfica, por ejemplo, pues el libro sobre la vida de Avicena, que he publicado no hace mucho en Salamanca, o la traducción de la República de Platón, libro que, como dije ayer, se ha vendido en los kioscos incluso, y luego intentar una obra que fue la filosofía árabe. Fue una petición de la editorial Revista de Occidente como un manual, y la hice, pero de la filosofía árabe allí hay muy poco, porque me quedo prácticamente en el siglo XV. Y lo otro es pues una larga tendida nada más en un capítulo. Pero esto ya abre para mí la necesidad de hacer una historia del pensamiento no árabe, sino del pensamiento islámico. Y eso me llevó bastante tiempo, me llevó muchos esfuerzos conseguir la bibliografía, pero pues lo he conseguido. Y la tercera edición española ha aparecido ya con la fecha del año 2000 y está traducido al italiano el primer volumen, están traduciendo el segundo, e incluso el segundo volumen está siendo traducido al japonés, cosa verdaderamente exótica, pero es que entre mis alumnos se cuenta un japonés, ¿no? Un profesor japonés ya catedrático allí y se ha metido en esa aventura. Para mí, pues abrió muchas puertas, abrió muchas perspectivas, me hizo conocer el mundo árabe porque me invitaron muchísimas universidades del mundo árabe, he estado en ella y los últimos pensadores que yo he estudiado son pensadores que yo he conocido, que he hablado con ellos, etcétera, y en algún momento en este momento estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre uno de ellos, sobre el Ahbabi. Y tengo en Rabat a la que está haciendo la tesis doctoral, conociendo allí mejor ese pensamiento. Y entonces ha habido eso. Pero además fue una de las razones por las que, la única razón científica por la que me incliné por Madrid. Y fue que en cuanto supo Pedro Martínez Montávez que yo podía ir de catedrático a la Universidad Autónoma, porque salía la cátedra de psicología, y si yo no iba a ella, mis puertas se cerraban para siempre para el traslado a Madrid, porque yo había estado haciendo a los demás catedráticos y yo seguía en Salamanca, pues vino a mi despacho y me dijo: el año que viene empieza a explicarse por vez primera como asignatura obligatoria la de pensamiento islámico, que he puesto como obligatorio en el plan de estudios de esta facultad, y quiero que tú lo expliques. Y naturalmente pues eso me tentó, yo lo he explicado allí hasta hace 2 años, de mérito seguir explicando mi curso de 3 días semanales, ¿no? Y naturalmente he tenido verdadera satisfacción en ese trabajo, porque creo que en esta vida, de las pocas cosas que dan satisfacción verdadera es el trabajar por el
puro trabajo y no es trabajar por otras cosas. Y como a nosotros la administración nos tiene condenados a que no trabajemos con fines crematísticos, pues miel sobre hojuelas. Bien, pues ya han visto cómo aquel niño que empezó a leer en los neones de los carteles, de los anuncios, y de esa manera fue pasando a ser un joven de atracción especial hacia la poesía y la literatura, llegó a ser un profundo universitario y un soberbio maestro en la historia del pensamiento musulmán. Me parece que la lección sencilla, discreta y tan amena de una vida encierra otros trasfondos que serán fácilmente obviables por quien contemple o por quien escuche estas palabras suyas. No me queda sino darle las gracias y en cierto modo sentirme feliz por haber tenido esta oportunidad, ahora que tanto la palabra resulta manida de histórica, pues ya se le da con una densidad semántica a la que quieran, de, en este caso, una oportunidad que ya no va a tener lugar en otro momento, haber tenido esa ocasión de haber podido preguntarle, sonsacarle esas cavernas, esos lugares soterraños del alma donde se guardan los recuerdos y que ahora, merced a los medios audiovisuales, podremos tener acceso todos en cualquier momento. Muchísimas gracias, profesor. Soy yo el que debe dar las gracias a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, donde me formé primero como estudiante y luego en la docencia, por haberme acogido aquí y traer esta memoria, que es una memoria muy pequeña, muy recoleta, y que no es la memoria de otras personalidades que han pasado por este lugar. Y al profesor Emilio de Santiago Simón, el esfuerzo que ha hecho para presentar los lados positivos y seguramente también el haberse mordido la pluma y luego las palabras por no haberme hecho algunas preguntas de mayor picardía que también me podría haber hecho y que yo hubiera tenido que contestar con muchas más dificultades. Muchas gracias a todos.